Gracias, Presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo en esta nueva constitución que se está creando a partir del Plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la Carta Magna, pues también hay otras áreas importantes, entre ellas pues se busca también no tener un gobierno tan, cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido, pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, ¿sí?, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Se trata de también excesos como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes, por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta 7 millones de pesos mensuales. Es decir que a lo largo de los 12 años que ya ha sido rentado, pues podría superar los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express, en 2020 los comisionados y comisionadas del INAI entonces en el Pleno fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación, tanto de las rentas como de la propia, toda la contratación de este edificio, pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces no podemos saber si ya supera los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes, se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no solo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerra Fort, sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60% de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI, y la gente, pues como tiene a veces necesidad de este trabajo, pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados, como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por ejemplo… órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene no debe haber impunidad nunca. O sea, yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso, pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es
¿cómo vamos a garantizar la transparencia? Porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues es que la ley se cumpla, que haya transparencia y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales. Pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos, pero así que pues ya es muy tarde, ¿no? Ya está la propuesta ahí en el Congreso y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia, sin necesidad de estos actos de corrupción, ¿no? Sí, o de más recursos. También porque hay que recordar que cada año nos cuesta 1,000 millones de pesos esta institución. Exactamente, que se podrían ir a escuelas, por ejemplo.